Bienvenido a Nuestras Voces, lugar donde se refugian todas esas historias que han sido víctimas del silencio y de todas aquellas voces que claman liberarse y así finalmente ser escuchadas. Antes de escuchar nuestras historias, cuéntanos de qué tema te gustaría que fuera nuestro próximo video. Te leeremos en los comentarios. Saludos. El Rancho del Olvido yacía en el corazón de la Sierra de Zacatecas, un terreno vasto donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus edificaciones de adobe y tejas rojas estaban cubiertas por el polvo del desierto, y nadie en los alrededores osaba acercarse después de que el último dueño desapareciera sin dejar rastro. Ramón Aguirre había crecido escuchando historias sobre el rancho. Su abuelo le había advertido que el lugar estaba maldito, que aquellos que se quedaban demasiado tiempo perdían la razón o simplemente se desvanecían en la noche. Pero cuando recibió la noticia de que había heredado la propiedad, decidió viajar desde la ciudad para inspeccionarla por sí mismo. Desde el primer momento sintió algo extraño. A pesar de los años de abandono, las velas en la capilla estaban encendidas y el pozo aún tenía agua fresca. Parecía que alguien había estado viviendo allí, aunque nadie en el pueblo vecino sabía de nadie que habitara el rancho. Esa noche, mientras revisaba la casa principal, encontró un baúl viejo en una de las habitaciones. Dentro, había un conjunto de cartas amarillentas. Todas estaban dirigidas a su bisabuelo, pero la última tenía fecha de hace apenas unos meses. Y en ella, solo una frase: el ciclo nunca termina. Al día siguiente, mientras exploraba el establo, Ramón sintió que lo observaban. En el reflejo de un viejo espejo, vio una figura oscura de pie en la puerta. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Los caballos en los corrales comenzaron a inquietarse, relinchando y golpeando las vallas como si algo invisible los aterrara. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro: «No debiste volver». Ramón salió corriendo, pero a medida que avanzaba, el aire se volvía denso y pesado, como si el rancho no quisiera dejarlo marchar. Esa noche, decidido a descubrir la verdad, Ramón volvió a revisar el baúl y encontró una llave oculta en un doble fondo. Recordó que había una vieja cabaña en la parte trasera del rancho que siempre había estado cerrada con candado. Al llegar, la puerta se dio con facilidad. Dentro, había un altar cubierto de polvo y, en el suelo, un círculo de piedras ennegrecidas. Ramón sintió un escalofrío. Algo en ese lugar era profundamente antiguo y maligno. Las paredes comenzaron a temblar. Una risa gutural resonó en la oscuridad. Ramón se giró y vio que el círculo de piedras brillaba con un resplandor rojizo. Y entonces, una figura emergió de la sombra, alta, deforme, con ojos que parecían pozos sin fondo. La voz retumbó en su cabeza. «Tú eres el siguiente». Ramón nunca pudo escapar. Cuando sus primos viajaron al rancho días después para buscarlo, no encontraron más que su camioneta, con las llaves aún puestas. La cabaña estaba intacta, pero en el suelo, dentro del círculo de piedras, alguien había escrito con ceniza: «Otro más para el ciclo». Desde entonces, el Rancho del Olvido sigue abandonado, esperando a su próxima víctima. Los lugareños aseguran que, en las noches sin luna, se puede escuchar la voz de Ramón llamando desde la oscuridad, atrapado en un destino del que nunca podrá escapar. El rancho San Benito se extendía en lo profundo de la Sierra de Durango, rodeado de espesos bosques de pinos y encinos que se mecían con el viento nocturno como si susurraran advertencias antiguas. Desde tiempos inmemoriales, el lugar había sido un misterio, un sitio donde los lugareños no se atrevían a pisar después del ocaso. Decían que algo caminaba entre los establos por las noches, algo que no era ni hombre ni bestia. Ignacio Robles, un hombre de ciudad, llegó al rancho una tarde de octubre. Había heredado la propiedad de su tío Aurelio, un anciano huraño que murió en circunstancias extrañas. Nadie hablaba mucho de él, solo murmuraban sobre su obsesión por los mitos y las antiguas leyendas del lugar. Los primeros días en el rancho fueron tranquilos. Los peones, aunque reservados, cumplían con su trabajo y apenas hablaban con Ignacio. Pero por las noches, el ambiente cambiaba.
El aire se volvía denso, los animales estaban inquietos y los perros aullaban sin motivo aparente. Ignacio, hombre de ciencia y razón, no creía en historias de fantasmas hasta que los eventos comenzaron a volverse imposibles de ignorar. El primer suceso extraño ocurrió 3 noches después de su llegada. Despertó en la madrugada con la sensación de que alguien lo observaba. Abrió los ojos y vio una silueta en la ventana de su habitación. Pensó que era una ilusión causada por el viento moviendo las cortinas, pero cuando se levantó para ver mejor, la figura desapareció. Los peones se alarmaron cuando Ignacio mencionó lo sucedido. Don Aurelio decía que por las noches el rancho no era nuestro, murmuró uno de ellos. Hay cosas que caminan aquí, cosas que no deberían existir. Esa noche, Ignacio decidió investigar. Tomó una linterna y salió al patio. El viento soplaba con un lamento helado. Los establos estaban en completo silencio, pero cuando se acercó, escuchó un susurro, un murmullo gutural que parecía surgir de todas partes. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y regresó a la casa apresuradamente. Al día siguiente, Ignacio exploró la casa. En un pasillo polvoriento encontró una puerta cerrada con candado. Era el único cuarto que nunca había revisado. Preguntó a los trabajadores, pero todos se rehusaron a hablar al respecto. Uno de los más viejos, don Rosendo, se persignó y le dijo en voz baja: «Esa puerta no se abre, patrón. Lo que está ahí adentro, mejor dejarlo donde está». Pero la curiosidad pudo más. Esa misma noche, con una palanca, rompió el candado y empujó la pesada puerta. Un hedor a humedad y encierro le golpeó el rostro. Dentro encontró un cuarto cubierto de polvo y telarañas. En el centro, una vieja silla y un espejo con un marco de madera ennegrecido por el tiempo. Pero lo más extraño era un círculo de sal en el suelo, como si alguien hubiera querido encerrar algo. Ignacio se acercó al espejo y notó que tenía manchas oscuras, como si algo hubiera intentado salir de él. En cuanto lo tocó, un golpe seco sonó en la casa. Las luces parpadearon y un murmullo se expandió como un eco por los pasillos. Sintió que el aire se volvía más pesado, como si alguien respirara justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. En ese instante, el espejo crujió. En la superficie, vio reflejada la habitación, pero con una diferencia aterradora: en el reflejo, había alguien más. Una sombra alta, con ojos hundidos y una sonrisa antinatural, se encontraba en la esquina, mirándolo fijamente. Ignacio retrocedió, pero la figura se movió dentro del reflejo. Un susurro salió del espejo. «Ya es hora». El terror lo paralizó. De pronto, el círculo de sal en el suelo comenzó a desvanecerse como si un viento invisible lo barriera. Algo estaba despertando. Desesperado, Ignacio corrió fuera del cuarto y trató de cerrarlo, pero la puerta se resistía. Escuchó pasos tras él, pasos que no eran humanos. Algo invisible lo rozó y sintió un frío antinatural subir por su brazo. Logró cerrar la puerta de golpe y corrió a buscar ayuda. Los peones lo encontraron pálido y tembloroso. Don Rosendo lo miró con tristeza y le dijo: «Lo despertaste, patrón, ahora ya no se irá». Esa misma noche, Ignacio hizo su maleta. Dejó el rancho y nunca más volvió. Tiempo después, intentó venderlo, pero nadie lo quiso comprar. La casa quedó abandonada y con el tiempo se convirtió en una ruina más en la sierra. Los pocos que han pasado cerca dicen que en las noches aún se escuchan susurros. Algunos juran que han visto una sombra moverse entre los árboles. Otros aseguran que, si te acercas lo suficiente, puedes ver un viejo espejo entre los escombros, y si te atreves a mirarlo, es posible que la figura dentro aún te esté esperando. El rancho Los Ángeles, en lo profundo de la Sierra de Coahuila, se extendía sobre cientos de hectáreas de tierra árida. Había pertenecido a la familia Espinosa durante generaciones, pero desde hacía años, nadie osaba quedarse en la vieja casona. Susurros en el pueblo hablaban de una criatura que acechaba en la oscuridad, un ser que devoraba a quienes se atrevían a desafiar su territorio. Luis Espinosa nunca creyó en cuentos de terror. Nacido en la ciudad, solo visitaba el rancho en su infancia y ahora,
con la muerte de su padre, había decidido reclamar lo que le pertenecía. Su plan era simple: restaurar la propiedad y convertirla en un negocio rentable. Los primeros días fueron tranquilos, pero los trabajadores locales se negaban a quedarse después del atardecer. Decían que en la noche se escuchaban pasos en los pasillos y gruñidos provenientes del bosque. Luis se rió de sus supersticiones, hasta que la primera noche vio algo imposible. A medianoche, un ruido lo despertó. Un arañazo largo y rasposo sobre la madera de su puerta. Se levantó lentamente, con el corazón martillando en el pecho. Tomó una linterna y la encendió antes de abrir la puerta, pero no había nadie. Salió al pasillo y vio marcas de garras profundas en el suelo de madera. Algo las había hecho. Algo grande. Cuando apuntó la luz hacia el final del pasillo, vio una sombra alta y encorvada, con extremidades alargadas y ojos brillantes que lo observaban desde la oscuridad. La linterna parpadeó. Y la criatura desapareció. Al día siguiente, Luis fue al pueblo en busca de respuestas. Habló con don Matías, un anciano que conocía la historia del rancho. Esa cosa no es un animal, hijo. Es un castigo. Hace mucho tiempo, un brujo fue asesinado por tu familia. Antes de morir, maldijo la tierra, y lo que viste anoche es su guardián. Luis no quería creerlo, pero las pruebas eran imposibles de ignorar. Decidió quedarse una noche más, armado con una escopeta, para demostrar que todo era una alucinación. Pero la criatura no tardó en demostrarle lo contrario. Esa noche, Luis escuchó el inconfundible sonido de madera crujiendo. La vieja puerta del granero se sacudía violentamente. Se acercó con su escopeta lista, y al abrirla, vio la silueta completa de la bestia, una figura esquelética con piel grisácea, cuernos retorcidos y una boca ancha llena de colmillos desiguales. La criatura se movió con una velocidad imposible, lanzándose sobre él. Luis disparó, pero el monstruo apenas se inmutó. Sintió un dolor helado en el brazo y cayó al suelo. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, escuchó un sonido ensordecedor, el tañido de una campana. Los trabajadores del rancho habían regresado con don Matías, quien sostenía una campana de bronce y murmuraba palabras en un idioma desconocido. La criatura rugió de dolor y se desvaneció en la oscuridad. Luis abandonó el rancho al día siguiente. Nunca más volvió. La maldición seguía viva, y la criatura aún acechaba en la oscuridad, esperando a que otro incauto se atreviera a desafiar su dominio. Aún hoy, los viajeros que pasan cerca del rancho Los Ángeles dicen que, en las noches sin luna, pueden escuchar arañazos en la madera y susurros en el viento, como si algo, en la penumbra, los estuviera llamando. El rancho del infierno se encontraba en las tierras áridas de Durango, una extensión de campos secos y antiguos edificios de adobe que habían pertenecido a la familia Montenegro por generaciones. Aunque el rancho había sido próspero en el pasado, ahora estaba abandonado, con un aire de muerte y desolación flotando sobre él. Los pocos que se atrevían a acercarse hablaban de luces que ardían en la oscuridad y figuras que danzaban entre las sombras. Cuando Esteban Montenegro heredó el rancho tras la muerte de su abuelo, no dudó en viajar desde la ciudad para inspeccionar su nueva propiedad. A pesar de las advertencias del pueblo, donde decían que el rancho estaba maldito, Esteban estaba decidido a recuperar lo que una vez había sido la gloria de su familia. Desde su primera noche en la casona, se dio cuenta de que algo no estaba bien. A lo lejos, en los campos secos, pudo ver destellos de fuego bailando en la oscuridad. Pensó que eran simples fogatas, tal vez vándalos o pastores nocturnos. Pero al observar con más detalle, comprendió que esas figuras no eran humanas, eran espectros envueltos en llamas, flotando y moviéndose como si danzaran en la penumbra. El ambiente en el rancho se volvía cada vez más pesado. Durante el día, el silencio era sepulcral; durante la noche, los murmullos y el crujido de llamas invisibles no lo dejaban dormir. Algo lo vigilaba. Esteban intentó ignorarlo. Se encerró en su habitación, pero el calor de la noche era insoportable. Se asomó por la ventana y vio que los espectros estaban más cerca, rodeando la casa. El fuego que los envolvía no consumía la hierba ni las estructuras, era un fuego que pertenecía a otro mundo.
Un fuerte golpe sacudió la puerta principal. Esteban tomó una lámpara de aceite y descendió con cautela. El aire olía a ceniza, a madera quemada, pero no había fuego visible dentro de la casa. Cuando abrió la puerta, solo encontró huellas negras, como si pies ardientes hubieran caminado sobre la piedra. Al revisar la casa, notó que las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no recordaba haber visto antes. Frases en un idioma antiguo, como grabadas por manos espectrales. Paga la deuda. El fuego nos llama. Al día siguiente, fue al pueblo para hablar con Doña Remedios, la curandera más anciana de la región. Al escuchar su relato, la mujer palideció. Tu abuelo hizo un pacto, susurró. Un trato con los muertos. Le contó que, hace décadas, el viejo Montenegro había acudido a un brujo para asegurar la prosperidad del rancho. Se dice que sacrificó a un hombre en una hoguera, y desde entonces, las almas de los condenados quedaban atrapadas en la tierra, ardiendo por la eternidad. No quieren que ocupes ese lugar. Si no los liberas, te arrastrarán con ellos. Remedios le entregó un amuleto y una receta para un ritual de purificación. Pero le advirtió que si no lo hacía bien, los espectros reclamarían su alma. Esa noche, los espectros no se quedaron a la distancia. Esteban sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras el calor crecía a su alrededor. La puerta principal comenzó a arder sin consumirse. Una voz gutural resonó en la casa. Montenegro, ven con nosotros. Las figuras de fuego entraron flotando a la casa. Los espejos se estrellaron, las velas se encendieron solas. Esteban corrió a su habitación y cerró la puerta, pero una silueta ardiente atravesó la pared como si ésta no existiera. Su única esperanza era completar el ritual. Corrió al granero, donde tenía los ingredientes que le dio Doña Remedios. Los espectros lo siguieron, susurros de agonía llenaban el aire. Una gran figura de fuego emergió frente a él, una criatura con cuernos retorcidos y ojos incandescentes. El pacto debe cumplirse. Esteban vertió la sal negra en círculo y encendió la mezcla especial. El fuego no lo consumió a él, pero sí hizo que los espectros se retorcieran de dolor. Sin embargo, la gran bestia ardiente resistió. No bastará, dijo la criatura. El sacrificio debe hacerse. Desesperado, Esteban recordó que su abuelo había tomado una vida para sellar el pacto. ¿Era eso lo que debía hacer? No quería repetir la historia. Pero si no lo hacía, las almas lo tomarían a él. Fue entonces cuando escuchó otra voz, un murmullo dentro de su cabeza. La sangre de Montenegro. Entendió de inmediato. No necesitaban otra víctima, sino que él mismo debía ofrecer su propia sangre para romper el lazo. Sacó una navaja y cortó la palma de su mano, dejando caer sangre sobre la sal negra. Gritó el nombre de su abuelo y, en ese instante, la tierra se estremeció. Los espectros comenzaron a desvanecerse, atrapados en un remolino de cenizas y fuego. El rancho ardió durante toda la noche, pero cuando el sol salió, la casa seguía en pie, aunque vacía, como si nunca hubiera habido vida en ella. A la mañana siguiente, Esteban despertó en el suelo del rancho. La casa estaba intacta, pero las huellas carbonizadas habían desaparecido. Sin embargo, sabía que algo había cambiado. Decidió abandonar el rancho para siempre, vendiéndolo a una empresa que demolió la casa y quemó lo que quedaba de la propiedad. Pero incluso hoy, los viajeros que pasan por la zona aseguran que, en las noches sin luna, pueden ver luces en la distancia y escuchar los susurros de los espectros de fuego, buscando venganza. Algunos dicen que, a veces, en la carretera cercana, un hombre solitario camina entre las sombras, con la mirada perdida y una cicatriz en la palma de su mano, como si estuviera marcado por la eternidad. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte para más videos así. Compártenos de que quisieras que fueran nuestras próximas historias. Te leeremos en la caja de comentarios. Saludos.